Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega informativa de Ecuador en Contacto. El calendario marca viernes 18 de octubre. Los apagones a escala nacional continúan en Ecuador. El presidente Noboa anunció la reducción paulatina en las horas, mientras la población cuestiona la falta de información sobre acciones claras para enfrentar la crisis. Ese es uno de los temas que les compartiremos en breve, así que no se pierdan este noticiero. Compartan esta transmisión. Iniciamos de inmediato con los titulares. Presidente Noboa anuncia que las horas de cortes de luz irán bajando paulatinamente. Se suspende la audiencia oral de pruebas y alegatos por presunta infracción electoral en contra de la vicepresidenta Verónica Abad. Y conozca qué implicaría la reforma constitucional para el ingreso de bases militares extranjeras al país. Ya venimos con el desarrollo de las noticias. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. Corape, por la vida. Iniciamos con la información, amigos y amigas, y contarles que la noche de ayer jueves 17 de octubre, el presidente Daniel Noboa, junto con la ministra de Energía encargada Inés Manzano y la ministra de Producción Sonsoles García, se dirigieron al país a través de un mensaje a la nación. Noboa anunció que las horas de apagones irán bajando paulatinamente para zonas residenciales. También habló del subsidio a planillas de luz. Veamos las declaraciones de las autoridades. El país que nos dejaron es enteramente dependiente de generación energética hidrológica. Dependemos de la lluvia y de los caudales de los ríos. Y durante años a nadie le interesó promover alternativas a esta dependencia. Hoy, frente al impacto del cambio climático y la sequía sin precedentes, el colapso de nuestro sistema energético era inevitable. Sin agua no tenemos luz. No podemos controlar las lluvias, ni hacer que de repente las centrales hidroeléctricas construidas años atrás generen energía con fuentes alternativas y renovables. Pero tampoco nos quedamos cruzados de brazos ante lo que otros no hicieron. Sé que ustedes confiaron en mí para enfrentar cualquier desafío, y por eso estoy aquí, para ordenar el presente y garantizarles su futuro. Sobre los nuevos horarios de racionamiento, seguirán programados en 2 bloques y bajarán de forma paulatina para las zonas residenciales. La semana del 21 de octubre serán de 8 horas, la semana del 28 de octubre de 6 horas y la semana del 6 de noviembre de 4 horas. Para las zonas industriales los horarios van a mantenerse. Quiero agradecerles por trabajar junto a nosotros por el Ecuador. Agradecemos a todos los actores del sector productivo, desde las pequeñas, las medianas hasta las grandes empresas, por su esfuerzo incansable para mantenerse como el motor económico de nuestro país. Su compromiso ha sido fundamental para mantener el empleo, practicar la resistencia, impulsar la innovación y sostener el desarrollo económico en tiempos desafiantes. Estamos trabajando en alternativas reales para que el sector productivo continúe operando y enfrentando los retos del mercado global. Estas medidas incluyen incentivos fiscales, apoyo logístico y presentar sus propuestas de competitividad a la Asamblea Nacional para facilitar sus operaciones y la sostenibilidad en el tiempo. Por todo su esfuerzo, hemos decidido adelantar la medida de subsidio de 180 kilovatios. Desde el mes de noviembre, el Estado subsidiará los primeros 180 kilovatios de consumo en zonas residenciales a nivel nacional. Los generadores que adquirimos funcionan de forma dual, con diésel y gas natural, para aprovechar nuestros recursos, ser más eficientes y separarnos de la dependencia de las hidroeléctricas. Estamos emprendiendo acciones para cambiar la matriz energética y ya no depender solo del agua, incentivando proyectos de generación eléctrica, alternativos, solares, eólicos, geotérmicos, entre otros, para asegurar a mediano plazo la diversidad y la sostenibilidad de la producción de energía. Con un plan estratégico y acciones responsables, no solo solucionamos el presente, sino que garantizamos el futuro.
Y comentarles, amigos y amigas, que este mensaje del presidente Daniel Noboa ha sido cuestionado por algunos sectores, quienes denuncian que sus anuncios siguen siendo políticos, que no asume errores y que están alejados de la crítica situación que enfrenta el país por los cortes de energía a escala nacional. Y continuamos con la información y contarles que el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional una reforma constitucional para eliminar la prohibición de permitir bases militares extranjeras en Ecuador. Esto como lo que ha señalado parte de su lucha contra el crimen organizado. La decisión la dio a conocer ayer jueves 17 de octubre la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Nicole Mendoza conversó con el abogado Ramiro Aguilar sobre esta reforma, así que veamos de inmediato el reporte. Corape informa. Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar al abogado Ramiro Aguilar acerca del proyecto enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para que se realice una reforma al artículo número 5 de la Constitución, el cual prohíbe la instalación o el ingreso de bases militares extranjeras al país. Primero hay que entender el contexto, es decir, la responsabilidad del Estado respecto a su población es darle seguridad. Por eso es que la Constitución de cualquier Estado crea sus propias Fuerzas Armadas, establece su propio sistema punitivo, financia a través del presupuesto importantísimas cantidades de dinero a ejército, policía, fuerza aérea. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué poner o permitir una base militar extranjera? Porque supongo yo que así será la consulta, es decir, no consultarán, ¿quiere usted que los Estados Unidos pongan una base militar, sino una base militar extranjera? ¿Por qué permitir que un tercer país, con sus propios impuestos, con sus propios recursos, financie la seguridad del Ecuador? O sea, ¿será negocio para el otro país y para el contribuyente del otro país? Primera pregunta. Y segundo, ¿no será un debilitamiento innecesario del Estado ecuatoriano respecto de sus propias responsabilidades constitucionales? Porque si el Estado no es capaz de darnos seguridad, si no es capaz de darnos salud, si no es capaz de darnos educación, si no es capaz de garantizar la electricidad, entonces ¿para qué sirve el Estado? Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y entonces para qué sirve el Ecuador? No es la intención de Noboa en este punto, me parece a mí, cristalizar propiamente la reforma de la Constitución, sino tratar de, primero, cumplirle a los Estados Unidos, como he dicho. Segundo, crear el pretexto de que la Asamblea es el ente de boicot o el que enlentece los procesos de generación de mecanismos de seguridad. Y tercero, salir en medios con un discurso distinto al problema. Y le voy a decir una cosa, por mí, pueden hacer del Ecuador toda una base militar si les da la gana, pero ahorita den energía eléctrica. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos al abogado Ramiro Aguilar acerca de las reformas propuestas por el presidente Daniel Noboa en cuanto al artículo número 5 de la Constitución, el cual prohíbe la instalación o que se establezcan bases militares extranjeras aquí en el país. Tal cual como lo escuchamos por parte del abogado, señaló que este pronunciamiento por parte del Ejecutivo daría a entender que de parte del Ecuador no existe ningún nivel de seguridad y necesitaría incluso ayuda extranjera para poder solventar la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Por lo tanto, daría una connotación de debilitamiento del Ecuador a nivel internacional. Y también recalcó que si este pronunciamiento también es tratado por parte de la Asamblea Nacional, no llegará hasta las elecciones de 2025. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra y seguimos con más noticias en este espacio comunitario y ahora nos vamos hasta la Amazonía ecuatoriana en la provincia de Sucumbíos. Y es que en el recinto Patria Nueva del Cantón Lago Agrio están de luto tras el asesinato de Alejandro Lapo Tandazo, dirigente comunitario, quien fue asesinado por sicarios cuando estaba en una cancha en el recinto General Farfán. Junto a Lapo fueron asesinadas 3 personas más. El dolor invade a las familias y habitantes de la zona, quienes exigen justicia. Ayer se dio una rueda de prensa sobre este lamentable hecho. Vamos de inmediato a escuchar declaraciones de Abel Lapo, padre de Alejandro, y de Roberto Panchacama, los testimonios con nuestros compañeros de Radio Sucumbíos. Sucedió en el recinto Patria Nueva el día 5 de octubre, en la que ellos estuvieron reunidos para reclamar a la compañía Gran Tierra, que era la que estaba operando y había hecho ofrecimientos desde hace rato
no estaba cumpliendo, entonces tuvieron una medida de hecho en la que la compañía prácticamente llamó a la gobernación para que convocara a la gente y poder suspender esa medida de hecho. En ese día, en esos momentos, en la tarde, ya parte de noche, estuvieron realizando la asamblea y fue cuando sucedió este acontecimiento fatal, ¿no? Entonces, nosotros como familia y como padres reclamamos la vida que sucedió, que quitaron a 4 jóvenes de la comunidad. En eso nosotros nos reiteramos, nosotros estamos pidiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto y que esto no va a quedar en la impunidad. Lo que queremos es que se haga justicia. Tantos crímenes a nivel nacional, ninguno de ellos se esclarece y más bien nos salen con cosas que no tienen sentido. Por ahí a decir que han descubierto unas 2.000 hectáreas de cocaína, por ahí a decir que van a ir contra las bandas de narcocriminales, pero no se refieren a estos casos, no se refieren a los grandes apagones que nos vemos y que ahondan el problema de inseguridad a nuestro pueblo. Eso no lo dicen. ¿Por qué no habla, señor presidente? ¿Por qué no dice el señor gobernador? Estas son las causas. Y por estas causas, la señora Palencia va a tener que rendir declaración en el juicio político que se le avecina en la Asamblea Nacional. Y esperamos y estamos seguros que va a ser sancionada. Estos derramamientos de sangre no van a quedar en la impunidad. Seguimos con más noticias y pasamos de inmediato a otros temas. Y durante la sesión ordinaria de la Comisión de Régimen Económico se conoció como varias carteras de Estado hasta el momento han ejecutado el presupuesto general del Estado designado para este año. Una de ellas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si bien el ministro Roberto Luque no acudió por temas de agenda, su delegado explicó lo que se ha ejecutado y cuánto está pendiente. Así lo dijo Javier Becerra. A la presente fecha tenemos una ejecución de 71.34 millones en gasto permanente, ¿sí? Esto se prevé que al cierre del exercicio fiscal lleguemos a un 98-97% de ejecución, quedando un pequeño remanente que es básicamente los contratos que no se pueden devengar en diciembre por motivo del cierre del ejercicio fiscal y los cierres de los módulos de SIGEF. Patricia Castellanos, coordinadora de Planificación Administrativa del Ministerio de Vivienda en representación del ministro Humberto Plaza, dijo que se ha ejecutado de más del 43% en el periodo de enero a junio. De enero a junio, el Midubi tiene una ejecución de gasto corriente 46.47% y gasto corriente 42.83%. Total ejecutado de enero a junio tenemos 27.791.889.06. Tenemos una ejecución del 43.22. En el otro corte que pidieron de abril a junio, nuestra ejecución es entre gasto corriente e inversión de 39.64. Retomando la explicación que les estaba indicando, en el gasto corriente, todos nuestros gastos son lineales. Dentro del gasto de inversión, nosotros tenemos 4 proyectos. De la misma manera lo hizo José Antonio Gálvez a nombre del Ministerio de Agricultura, que precisó que más del 40% se ha cumplido en la ejecución de proyectos, pagos y gastos lineales. El total de la ejecución correspondió al 30 de junio al 27.17% del monto total codificado, de lo que corresponde al 44.41% en gasto corriente y al 22.8% de lo que corresponde a inversión. Esta ejecución obedeció también a la asignación de recursos presupuestarios ejecutables por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que debido a que el 2024 fue un año electoral, se tuvieron al inicio pues la aprobación del presupuesto prorrogado
y que no tuvo totalmente las fuentes ejecutables para poder iniciar las gestiones. Entonces, la ejecución obedeció a esta restricción. Tras estas intervenciones vinieron preguntas de los asambleístas de esta mesa legislativa, quienes cuestionaron que a poco menos de 2 meses de concluir el año, el presupuesto ejecutado no haya superado el 40%. Con base a esto, se elaborará el informe sobre lo ejecutado y será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea. Los delegados señalaron que existen proyectos que aún no han sido culminados, por lo que aún no constan en lo detallado de esta mañana. Pasamos de inmediato a otras noticias aquí en la primera entrega de Ecuador en Contacto y nos vamos hasta el Tribunal Contencioso Electoral, donde debía instalarse la audiencia oral única de pruebas y alegatos por la denuncia planteada por el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, en contra de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad. Nicole Mendoza nos comparte declaraciones de Guarderas y de la defensa de la vicepresidenta. Vamos de inmediato con el reporte. Corape informa. Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar al consejero de Participación Ciudadana, Esteban Guarderas, quien puso una denuncia en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por supuesto proselitismo en cuanto a las elecciones seccionales de 2023, cuando la vicepresidenta estaba concursando como candidata para la alcaldía de Cuenca. En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento del consejero de Participación Ciudadana y también de la defensa de la vicepresidenta ante la audiencia oral de pruebas y alegatos que se presentó el día de hoy en el Tribunal Contencioso Electoral. Ella dice que no fue notificada. La vicepresidenta dice que no fue notificada, que ella no conocía del juicio. Pues miren, resulta que el 5 de septiembre de este año, mediante auto, este tribunal ya acreditó que sí fue notificada. Voy a leer lo que dice el punto 5.3 del auto de 5 de septiembre de este año. Dice: de la revisión del expediente se observa que la presunta infractora fue citada mediante exhorto los días 6, 7 y 8 de agosto de 2024 con el auto de admisión y expediente íntegro de la causa, por lo cual contaba con 5 días término para presentar la contestación a la denuncia. Esto es hasta el 16 de agosto de 2024. Entonces, repito, de la revisión del expediente se observa que la presunta infractora fue citada. En este caso no se ha garantizado dicho derecho debido a que no ha sido citada de legal y debida forma la señorita vicepresidenta Verónica Abad, porque cuando reviso el día de hoy el expediente, debido a que la señorita vicepresidenta se enteró de forma extraprocesal de esta denuncia presentada en su contra, recién el día de hoy, hace no muchos minutos, 40 minutos, 50 minutos, tuve acceso al expediente, ¿no? Y al revisarlo se puede observar en las boletas de citación que dice que presentaron la citación en la recepción de la Embajada de Tel Aviv. Y hay que tener en cuenta que el artículo 21 del Reglamento de Sustanciación de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral dice explícitamente que se deben dejar 3 boletas en la puerta del domicilio. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos al consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, acerca de la audiencia oral de pruebas y alegatos que se tenía prevista inicie el día de hoy en el Tribunal Contencioso Electoral en cuanto a una denuncia colocada por parte del consejero de Participación Ciudadana en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por supuesto proselitismo en cuanto a las elecciones seccionales de 2023, cuando la vicepresidenta estaba participando como candidata a la alcaldía de Cuenca. Tal cual como lo señaló y escuchamos por parte del consejero de Participación Ciudadana, esta audiencia fue suspendida ya que supuestamente no ha sido notificada la vicepresidenta acerca de esta denuncia y del proceso de esta audiencia. Una situación que también, como lo escuchamos por parte de su defensa, el cual señaló que su notificación no fue realizada más que la noche anterior, es decir, el día de ayer fue notificado incluso su abogado de que el día de hoy iniciaba esta audiencia. Por lo tanto, por parte de la jueza Ivonne Coloma del Tribunal Contencioso Electoral se ha suspendido esta audiencia hasta nuevo aviso. Con esta información regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra y con ese reporte de nuestra compañera Nicole Mendoza nos vamos a una pausa. Regresamos en breve con ustedes. Hoy con nosotras se encuentra Sofía, una mujer que nos brinda sus saberes sobre la crianza con ternura. Hay que creer.
los niños y niños. Pero siempre lo que ellos nos dicen es desde su mirada, desde su historia. Entonces, en los juegos que tienen, en las palabras que dicen, siempre hay algo. ¿Qué acciones se deben considerar en la crianza con ternura? Que afinemos un poco nuestra escucha, nuestra mirada, para ver signos que nos puedan alertar. Entonces creo que la forma más adecuada de acompañar a un niño es siempre preguntarse qué de mi historia me está topando esto, sino volver a conectar con esa niña que fui y con el niño o niña que tengo enfrente. Gracias, Sofía. Qué importante reconocer que la crianza con ternura es volver a conectar con nuestra infancia. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia. Estamos culminando esta primera entrega informativa de Ecuador en Contacto, gracias a quienes se toman estos minutos de su día para poder conocer junto a nosotros la información que se genera en el país. Les recordamos que en nuestro canal de YouTube Corape Digital TV ustedes pueden continuar suscribiéndose y estar pendientes de cada una de nuestras entrevistas e informativos. Nos volvemos a ver dentro de unas horas en la segunda entrega de este espacio Ecuador en Contacto. No se pierdan la actualización de la información. Un abrazo.